amado, Dios le bendiga. En esta noche le tenemos algo muy importante. Ay, ay, ay. William Braham, Luis Urbáez, wow, TV Joshua, aleluya, Gigi Ávila, Dios mío. Pero hoy tenemos a Wilber Verde y a Ferney Asprilla aquí. Oh, gloria a Dios. Aquí tenemos, oye, vamos a hablarle a ustedes algo tremendo. ¿Cuáles son los beneficios que tiene un hombre de Dios de obedecer al Espíritu Santo durante toda la trayectoria de su ministerio? O si desobedece la trayectoria de su ministerio, si desobedece la trayectoria de su ministerio, ¿qué le puede pasar? Sin importar el nivel o la amistad que tenga con Dios. Bueno, Dios le bendiga, mis hermanos. Dios bendiga a los guerreros. Y el hermano Will, el hermano Will me dijo el otro día que TV Joshua ha sido lo máximo, como esto ha sido lo máximo que él más ha visto en Dios. Vamos a ver. No, o sea, cada quien en su tiempo. Sí. Cada quien en su tiempo. Pero porque vemos que cada uno de ellos vivieron su espacio de Dios. Cada uno de ellos vivieron su espacio en Dios. Y eso a mí me gusta lo de Luis Urbáez, que es uno de las leyendas, ¿no?, que más se habla. Actualmente se sigue hablando de ese hombre. Y es que, o sea, cada uno tuvo su tiempo, por lo menos, que en ese tiempo era pura cámara filmadora y que BK, que, ¿me entiende? Puro VH, que esas cámaras que se usaban, esas cámaras también filmadoras, y porque en ese tiempo mi papá, yo recuerdo que mi papá tenía una cámara y no había tanto alcance de la cámara como ahora los celulares, que hay más cosas por YouTube más avanzado. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que no que Dios usó más a TV Joshua, ¿me entiendes? Sino que, o sea, fue más notoria en TV Joshua la gloria que Dios mostró que la Luis Urbáez. Ok. Por lo menos yo he estado analizando estos días, que el nivel de intimidad premia sobre todo esto, amén. El nivel de intimidad premia sobre todo esto. Y Luis Urbáez, sí, hubo unas manifestaciones muy extraordinarias, pero muy extraordinarias, que se salía de lo humano, que alguien humano no iba a entender, ¿me entiende? Iba a decir, eso es mentira. Como todavía hay gente, escuche esto, que habla que esas cosas que Dios hizo a través de Luis Urbáez, lo ve como una ciencia ficción, lo ve como una mentira a la misma vez. Ellos la ven así porque dicen que fue muy loco, eso fue muy loco, Aaron. Lo que Dios hizo con Luis Urbáez fue cosas que salían del control. Entonces, Dios, con cada uno tuvo su tiempo donde se mostró más la gloria en la manera de que en este tiempo de TV Joshua, que TV Joshua vivió, hubo una señora, varón, una señora, para ir entrando, para darle avance a todo lo que usted quiere decir, una señora que estaba en embarazo, la barriga estaba demasiado grande. Y TV Joshua, varón, declara una palabra y dice, ahora mismo vas a dar a luz y va a ser niño. Oye, varón, escuche, literalmente, en el momento que ese hombre dijo eso, tuvieron que venir los médicos, porque ellos tienen sus médicos, tuvieron que venir los médicos a atender ese parto, varón. Sí, es tremendo, pero es algo tremendo, extraordinario. Por ahí podemos ver hombres que Dios usó en gran manera, que cometieron graves errores, claro. Nosotros muchas veces también le informamos a los suscriptores acá de YouTube con respecto también a qué ciertos fallos cometieron esos hombres de Dios, porque nosotros también conociendo los fallos que ellos cometieron, en qué área se descuidaron, eso provoca que nosotros no nos descuidemos en esa área si verdaderamente queremos poner el carácter a la asignación que Dios puso en nosotros. Mis amados, podemos ver hombres que Dios llamó
de manera extraordinaria, como llamó a Abraham. Este hombre nace en el año 1909. Este hombre, cuando nace, del cielo descendió un remolino, y cuando ese remolino desciende viene una luz y se aposa al lado del niño cuando nace. Algo extraordinario. Un jovencito que Dice él mismo cuenta en su palabra eso, que eso se lo contaron a él el día de su nacimiento, que su abuela abrió la ventana para que entrara un poco de claridad para ver bien la cara del niño. Entonces fueron personas que tuvieron unos grandes llamados. Ahora, ¿qué pasa hoy en día con muchos de nosotros que tenemos grandes llamados? Esos llamados se van a cumplir, pero antes de la manifestación de llamados, muchas veces pasamos por mucho sufrimiento, muchas pruebas y muchas cosas. Porque si también vemos a Luis Urbay es un hombre que se convierte en el año 1954 con David García y Jaime Cardona, pero exactamente David García era el que está brillando en ese momento. Pero yo quiero informarle a ustedes también que David García fue ungido por William Branham. William Branham ungió a David García y Luis Urbay se convierte entonces con David García. Desde el 54 no se volvió a hablar de Urbay hasta el 56. Y del 56 para adelante el hombre empieza a buscar a Dios. Y su primer milagro está registrado en su ciudad natal, Barahona. Una señora con una muleta la mandó a correr por un pasillo. Ella dijo, yo no puedo correr porque yo tengo el pie partido. Él le dijo, obedezca la palabra y corra. Y se mandó a correr. Pero Urbay no se conformó con nada de esos milagros que él veía. Urbay no se conformó con ver milagros en 6 cultos que él predicaba. En 4 él veía milagros. Él no se conformó con eso, porque él sabía que el llamado de él era más allá. Él empezó a buscar a Dios. Él empezó a buscar a Dios de una manera totalmente descontrolada. Otro que ayunó también por 40 días y 40 noches fue T.B. Joshua. T.B. Joshua duró 40 días y 40 noches ayunando en un monte, pero también duró 3 días en trance en una piedra con la mano hacia arriba, cuando Dios lo ungió. Entonces son muchas cosas que hicieron en estos hombres. Ahora, si nosotros podemos ver la trayectoria de T.B. Joshua, ¿qué podemos encontrar de T.B. Joshua como erróneo? Yo en lo personal, yo entiendo en lo personal que uno de los errores de T.B. Joshua fue que T.B. Joshua utilizaba una agua ungida y la vendía. Para mí eso no está bien. ¿Por qué? Porque esa agua debía de darla gratis. Si el Señor me permite esa unción de yo ungir el agua para utilizar el agua, porque Dios puede usar lo que Él quiera. Porque ¿qué usted cree? Antes de Jesucristo sanar el ciego, cuando lo mandó a lavarse los ojos, esa agua estaba ungida ya por la palabra. Primeramente yo sé que Jesús le mandó una palabra, esa agua úngete, y una orden, ¿usted sabe? ¿Qué haría yo en este caso? No, yo la regalaría porque yo me encuentro ya que si Dios te da algo a ti, no es para que tú lo vendas. Es cuando, no sé que ustedes entienden de esto, el hermano Ferney, sé que también está aquí presente con nosotros porque yo el otro día hice toqué unas cuantas pinceladas sobre William Branham y muchos seguidores de William Branham se incomodaron. No se incomoden conmigo, yo le estoy diciendo la verdad. Luces y sombras, porque también tenemos que ver la sombra de estos grandes hombres de Dios. Y si ellos que estaban conectados a Dios de esa manera, así de la mano con Jesús, cometieron errores y pagaron su consecuencia, ¿cuánto más nosotros? Tenemos que entender esta parte también, mi amado Ferney. Amén, amén. Sí, es muy fuerte. ¿Por qué? Porque William Branham, Dios lo usó tremendo y compartíamos de que él fue el líder del ministerio La Voz de Sanidad, donde muchos hombres y mujeres de Dios se integraron a ese ministerio, donde eran personas que Dios estaba levantando bajo una unción de sanidad gloriosa. O sea que en ese tiempo todo aquel que Dios levantaba con un ministerio de sanidad y milagro se unía a La Voz de Sanidad, en el cual era líder William Branham, que fue el precursor que Dios usó para ser el líder de ese ministerio que se llama La Voz de Sanidad y Avivamiento. De ellos también fue parte a Allen, Joe Cohen y entre muchos más. Pero me empata mucho algo de William Branham, que cuando estaba ya en el prime de su ministerio, empezó a decir que tenía la unción de Elías. Y los seguidores de él empezaron a decir que él era el Elías reencarnado. Y él empezó a creerse eso. Y él empezó a creer de que él era el Elías reencarnado. Y ya él empezó a decir que era Elías y empezaba a profetizar cosas que Dios no le mandaba a profetizar. Y muchas cosas que profetizó nunca se cumplieron. De hecho, él mismo dijo al final, sí,
que él oía voces, ya no sabía si era Dios o era el diablo que le estaba hablando. Y algunas se Así, cumplían, unas sí y otras no. Así Entonces es. la nueva generación de hoy tiene que saber esto también. Continúe. claro. Entonces, William Branham empezó a profetizar muchas cosas que dicen, yo leí en el libro Los Generales de Dios también, que muchas cosas no se cumplían y la gente empezó a tildarlo como un falso profeta. Un hombre que Dios usaba en milagros y sanidades y prodigios y señales terribles. Ya la gente empezó a decir que era un falso profeta porque empezó a profetizar cosas que él pensaba que eran de Dios. Pero ¿qué pasó con él? Es que se oyen a tanto de las voces de las personas y que empezaron a decirle que era el Elías reencarnado y él se creyó esa película donde empezó a predicar y empezó también a decir cosas que eran antibíblicas. Una de las cosas que dijo William Branham, que es un hombre de Dios, el cual yo respeto todavía, gracias a Dios, y honro su manto, porque yo creo que como William Branham en este tiempo no he visto y ni vamos a ver. Sí, Dijo que, vamos a ver, no diga que no vamos a Vamos, ver. Dios sigue siendo el vamos a, mismo. amén, vamos a ver, en el nombre de Jesús, lo creemos que sí. Pero algo que William Branham dijo, de que el diablo y Eva tuvieron relaciones, o sea, de que la serpiente y Eva habían tenido relaciones sexuales, Sí. de, de tal manera de que la gente empezó a decirle que él blasfemiaba y empezó a decir un sinnúmero de cosas antibíblicas, que su ministerio lamentablemente empezó a declinar. Y ya la gente que lo invitaba a predicar y donde él hacía campaña, le empezaron a cerrar la puerta a la iglesia pentecostales. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque un hombre que el Señor derramó una gloria sobrenatural, pero que también lamentablemente se dio a confundir por el enemigo. Y Dios quiere que nosotros, que somos esta nueva generación que Dios en su misericordia está levantando, que nosotros tenemos que tener claro a qué Dios nos llamó y qué es lo que Dios ha dicho de nosotros. ¿Tú sabes algo? Dice, sí, ¿Tú sabes por qué fue que a Abraham le pasó eso? Porque este es un punto que tenemos que dejarlo claro también. Es por sí, no obedecer a la voz de Dios. Cuando Dios te dice algo, pueden pasar 50 años, 60 años, sigue obedeciendo eso que Dios te dijo. El problema mayor de él fue que Dios le puso un maestro a él, porque William Branham le pasó el mismo problema de Luis Urbáez, que ellos se convirtieron los dos sin saber de letra. Lo poco que ellos aprendieron, lo aprendieron cuando se convirtieron. Lo poco que así es. aprendieron. Entonces, ya ninguno saber de letra. Sucedió que Branham no pudo adquirir un amplio conocimiento, porque sabemos que si usted sabe muy poco de letra, usted le va a dar mucho más brega a entender la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, este hombre, Dios le da una orden en su principio, porque este es un tema que tenemos que ponerlo claro. Porque hay mucha gente que dice, no, Dios me dijo eso, fue en mi principio. Ya eso no es válido, mentira. Si Dios te dijo a ti, en tu principio, Ferley, por poner un ejemplo, Sí, Ferley, escucha lo que te voy a decir. No vaya a Haití. No me estés diciendo que Dios te dijo que no fuera a Haití en el principio. Ahora, si Dios te dice a ti, no vaya a Haití por ahora, ya eso es otra cosa. Pero si te dice, no vaya a Haití, no quiero que tú vayas a ese país, no vaya, que si tú vas a fracasar. Entonces hay gente que guardan lo que Dios le dijo en el principio, como que la palabra de Dios tiene fecha de vencimiento, como que no, ya eso era antes. Amado, tengamos cuidado tremendo. con eso. Y también, acuérdenme algo antes de terminar esto. Quiero que también mencionarle algo de Kathryn Kuhlman, de un error grave que ella cometió. Que eso fue terrible. La sacó de circulación también. Pero fue sabia, se arrepintió. Que yo puedo ver dos detalles en Kathryn Kuhlman y en Luis Urbáez. Cometieron errores graves, pero supieron lo que fue humillarse, arrepentirse. Wow. Conocieron el principio que conoció también el hermano Jimmy Swaggart. Públicamente dijo el pecado que había cometido y pidió perdón a la iglesia. Sin embargo, hay gente cometiendo pecado escondido y va a culpar a la iglesia de los mismos pecados que ellos están cometiendo. Dicen, Muy fuerte. aquí hay gente que tienen dos mujeres.
Acá hay gente que hacen esto y ellos tienen 3. Wow. Señor, reprenda al diablo, mi hermano. ¿Usted cree que Dios no está viendo eso? Dios está pasando, Dios está allá facturando. Y cuando esa factura baje, tú vas a tener que pagarla. Entonces, Dios le dice a él que pusieron un maestro para que ese maestro predicara y él ministrara conforme a los dones que Dios depositó en él. No, eso estuvo excelente. Él empezó a sí mismo. El hombre empezó, el maestro predicaba, él entonces luego ministraba. Llegó un día que él votó el maestro, lo expulsó del ministerio y se puso él de maestro a ministrar y hacer todo él. Ante eso no era la voluntad de Dios. Muy Y fuerte. teniendo él esa cercanía tan grande a Dios, por eso que vinieron los errores. Si es William Branham se queda con ese maestro que Dios le puso, muere, y cuando muere, muere con honores, como murió el apóstol Pablo, he guardado la fe. Aleluya. Miren, no cualquiera puede decir eso, he guardado la fe. Ay, me he guardado para Dios. Por lo tanto, me espera la corona de justicia en el día del Señor. Esa es la mayor victoria que puede tener un ser humano. Eso es lo mayor. Mire, no hay otra cosa mayor que esa. Fernández, durante 100 años, cuando quiera que tú vas, se sanan 300, 400, 500 enfermos, se convierten en 2.000, 3.000 personas. Y a lo último el diablo te llevó al infierno. De nada te valió. Era un fracasado. Eso es así. Entonces, esto tenemos que ponerlo claro. Y queremos hablar también de la humillación del hombre. Y también nosotros tenemos que entender esto, porque yo sé que hay muchos haters por ahí que se van a levantar a hablar disparate. Yo quiero que sepa mucha gente aquí que el mismo Jesús publicó la falta de sus ungidos. ¿Para qué? Para que los ungidos que le seguían los pasos no lo hicieran igual y se cuidaran de eso. Si tú te fijas, presenta la falta de Samuel, presenta la falta de Josué cuando aceptó los gabaonitas sin pedirle permiso a Dios, sin consultar a Dios. ¿Te acuerdas? Puso pública la de Moisés. Puso pública la de Elías. Puso pública la falta de todos ellos. ¿Para qué? Para que los siguientes entiendan que Dios no te va a tapar tu falta. Wow. Ahora, lo mayor aquí es humillarse ante Él. Y eso es lo que me identifica mucho del evangelista Luis Urbay. ¿Usted sabía que una de las cosas que más me llama la atención de Luis Urbay era la forma de humillación? Es que yo veo a David en él, pero también yo veo a Sansón, pero también yo veo a Elías en él, pero también veo un chin de Moisés. Wow. ¿Usted sabe por qué? Ese era el David. Ay, hombre. Ay, hombre. Es más, ¿usted quiere que yo le diga algo? Me vaya más allá. Todavía el profeta le paró frente a David y le dijo, y David no interpretó lo que el profeta le estaba diciendo y mandó a mocharle la cabeza al que había hecho eso, era el mismo que lo había hecho. Ahora, cuando el profeta le dijo, ese eres tú, se humilló. Tú vas de uno de esos necios de hoy y tú vas y le dices, ese eres tú. Y si tú no te sacudes rápido y fácilmente te mochan tu cabeza a ellos, te matan mejor, diciendo que no fueron ellos. No, yo no lo hice. Pero hay uno mayor que el profeta, que fue el que mandó el profeta, que está viendo que lo hizo. Y a Dios es que tenemos que temerle. Hoy en día, lamentando el caso, la mayoría de la iglesia le teme más a los hombres que a Dios. Y la Biblia dice que bienaventurado el hombre que teme a Jehová, no que teme a los hombres. Así es. Y hoy la gente está temiendo más a Dios que a los hombres. Hoy la gente se va escondido por ahí de su diablura. Alante los hombres no lo hace, se va fuera de la ciudad a hacerlo. Pero Dios lo está viendo allá. No sé a quién le está temiendo, a Dios o a los hombres. Está temiendo a los hombres, varón. El que no vive para Dios se va a perder. El que vive para los hombres hace cosas escondidas de los hombres. Wow. Entonces, amado, sí, aquí podemos ver el nivel en Dios que tenían estos hombres. Cómo Dios lo usó. Y qué milagro recuerda usted que usted haya visto en el líder William Branham. Will.
una de las, o sea, hay varias cositas que voy a tocar. Una de ellas es que es manifiesto de William Branham, cuando él se sube a la tarima, varón, y se le, o sea, como se le forma como que la gloria de Dios, varón. Ese hombre, Dios hizo cientos de milagros, varón, pero lo que me impresiona es lo que se le puso por encima, varón. La luz, Wow, la luz. Es una gloria, varón, es una cosa impresionante, varón, lo que ese hombre se le puso sobre su cabeza. Pero yo también, está bien, William Graham, pero ahí con Ale, varón, Ale hubo una cosa extraordinaria, varón. Sí. Al punto de que ese hombre nomás tocaba a la gente y los paralíticos nomás lo tocaba, varón. Lo tocaba. Nomás, o sea, no y que le hacía fuerza, que jala pie, no, nomás le cogía las piernas a los paralíticos, los tocaba. Los llamaba por su nombre. Oye, ese hombre, varón, tenía una ciencia que ese hombre llamaba a las personas y le decía en el lugar donde vivía el número de casa, varón. El número de casa. Ese hombre tenía una ciencia impresionante de parte de Dios. Pero ¿qué pasaba? Había un error en él. Una situación que yo no quiero decir para que la gente no se vaya a escandalizar en esto, que era un aguijón. No lo quiero llamarlo como aguijón, pero ese hombre tomaba, varón. Dicen, varón, en los escritos dicen que ese hombre que le vieron más de una vez con botella, varón. O sea, acá en Buenaventura tuvo la hija de sangre del hombre. Acá en Buenaventura tuvo en Rey de Reyes, varón. Ok, tuvo allá la hija. Una profeta. ¿Ah? Una profeta blanquita. Una profeta blanquita, tuvo en Rey de Reyes, varón. La hija. Eso. No, varón, eso tiene aproximadamente como unos 9 años. Yo estaba recién convertido. Así es. Sí. Esa mujer contaba lo del papá, varón, y era una cosa extraordinaria, pero había un problema de alcohol, varón. Sí. ¿Me entiendes? Varón, y así como él, aquí, bueno, no sé si usted está, voy a tocar de alguien, varón, que nosotros conocemos, un hombre, acá en Buenaventura, que algún día Fernet, yo no sé si le ha hablado y le estará compartiendo, un hombre. Varón, para mí ese hombre es el más usado de acá de Buenaventura, de acá de este territorio, varón. Ha hecho, en este año, ha hecho como 5 veces o 4 veces, 40 días de ayuno, varón. No ha terminado el año y lo ha hecho como 3 o 4 veces. Y escuche, varón, ese fue el tipo que llegó a la congregación allá en Medellín, porque por la misericordia de Dios, pues, Dios puso en mis manos para que le ministrara 5 congregaciones. Y ese hombre estuvo en la iglesia madre, porque yo soy el presidente de la obra. Estuvo en la iglesia madre, varón. En la mañana, escuche bien esto, en la mañana él predicó, varón, y profetizó que llevaban una batería en la mañana. Eso fue el día domingo. El día lunes, el día domingo en la noche llegó el hombre, venía del poblado, en Medellín, del poblado, o sea, estoy hablando de Colombia, del poblado, y dijo, aquí me mandó Dios para que trajera una batería. Y ese fue el hombre, esa persona fue el hombre, que a la semana lo encontraron metiendo droga, varón. Dios mío. Varón. O sea, uno humanamente, uno dice, pero padre, ¿y esto qué es, Dios? O sea, y puede mucha gente escandalizarse y puede decir, no, pero es que ese hombre hay que darle duro, no hay que darle, no, varón. O sea, para mí, yo creo en la santidad de Dios, porque dice, sé santo como yo soy santo, varón. Pero también yo creo que Dios hace como quiera, varón. Voy a decirle esta. De Natán, que estuve compartiendo con el profeta, estuve compartiendo algo. Natán, varón, usted esta historia la ha leído. David le dice
que Dios que él quiere hacer casa de cedro. No sé si usted leyó esa parte. Que él quiere hacerle casa de cedro a Dios. Porque el arca habita entre cortinas. Y Natán le dice a él, Natán le dice, haz lo que está en tu corazón porque Dios está contigo. Ok, él está afirmando porque Natán, como el profeta de Dios después de Samuel, como el profeta de Dios, le está dando una palabra a un rey, varón, no era cualquier persona, a un rey. Y dice que cuando Natán sale, dice que en la misma noche, o sea que él salió en la noche y en la misma noche se le apareció Dios a Natán y le dijo, ve y dile a David que él no me va a edificar casa de cedro. Oh, o sea, se equivocó ahí. ¿Qué pasó ahí? Porque Natán está hablando de lo que él vio que Dios ha hecho con David, que le ha dado guerra, que ha matado a sus enemigos y todo. Y él está afirmando, oye, varón, Dios está con usted, una comparación. Rey, Dios está con usted. Pero dice que en la misma noche, varón, en la misma noche saliendo, Dios se le aparece y le dice, vaya, diga a David que él no me va a edificar casa de cedro. Mi pregunta es, ¿quién se equivocó ahí? ¿Me entiende, varón? O sea, ¿qué quiero decir? Que una equivocación no descalifica lo que Dios quiere hacer con los hombres de Dios, varón. No. La gente, es más, las equivocaciones es la plataforma de Dios para Dios levantar a los hombres y poder cumplir su propósito. Hay mucha gente, varón, que yo conozco, que bueno, ya me meto por aquí, varón, hombres de Dios extraordinarios. Voy a decirle, voy a hablar un poquito de mi testimonio, varón, un poquito, un chino más, denme un segundo y verá. Varón, cuando Dios me lleva a Medellín, ahí está el profeta Fernet, yo tenía mis almacenes y Dios me lleva a Medellín. Y cuando me lleva, yo tengo un problema impresionante, varón, yo tenía un problema impresionante, varón. ¿Y cuál era el problema que tenía? Que me habían hecho brujería, me habían hecho de todo. Fernet conoce parte de esto. Cuando Dios me lleva a Medellín, yo no era pastor, varón. Yo no era enseñado por nadie. Yo no era instruido por nadie. Y Dios me lleva a Medellín, varón. Y note esto. Lo primero que Dios hace es sanar a alguien que yo nunca en mi vida había orado, por alguien que estaba desahuciado con pipa de oxígeno. Cuando Dios me lleva a orar por ese hombre, él tenía que subir una loma porque Medellín, Colombia, todo es loma. Lo mandé a subir en una moto y Dios lo sanó a ese hombre. Y a través de ese hombre se desató un avivamiento en Medellín, varón. Es más, yo nunca había orado por nadie, varón, con todos los problemas que yo tenía. Y Dios traía uno y venía uno tras de uno. Gente muda, hablando. Gente con problemas en la vista, viendo, varón. Paralítico levantándose. Y yo decía, Señor, ¿y cómo es esto? Porque mi condición no daba para que Dios manifestara eso. Pero lo que no saben, lo que yo no me daba cuenta, que mi condición en lo que yo estaba era la plataforma de Dios para Dios establecerme para su propósito. O sea, ¿qué quiero decir? Es que nosotros nos enfocamos más, ¿me entiendes?, en los errores del otro y no podemos mirar que eso puede ser una plataforma de Dios. Sí. ¿Me entiendes? Lo que quiere, varón, eran cientos de miles, un avivamiento en Medellín, Colombia, varón. Al punto que yo llamé a Rafael Ramírez, porque yo desconocía eso, a explicarle de eso, que me dijera. Y él me decía, hijo, es un avivamiento que Dios está haciendo. Pasaron un año y Dios me dice, a través de una profeta, no va a haber más sanidad ni milagro, porque ahora voy a formarte en el ministerio. Entonces, cuando veo que todo empieza a menguar, y yo decía, pero ¿qué está pasando, Dios? Y Dios me dice que ahora te voy a formar. ¿Sabes qué es lo que está pasando hoy? Que lo que falta es que la gente, lo que pasa es que la gente es llamada por Dios, pero falta el proceso del llamado. Entonces hay mucha gente llamada con una cantidad de errores, y cuando Dios quiere procesarlo, que ya no van a haber esos milagros, que ya no van a haber esos prodigios, ahí es otro problema, varón.
Entonces, todos estos hombres, que lo que usted está nombrando, todos estos hombres, que yo tengo muchos, y después haremos otro para hablar de muchos de esos hombres de Dios. ¿Qué pasó? Varón, ellos no fueron entrenados, o sea, fueron llamados por Dios, pero no fueron entrenados en su carácter. Me hago entender, en su carácter. Por eso es que hay mucha gente que hoy dice, oh, pasó con Luis Urbáez. Luis Urbáez estaba tomando y Dios levantó muerto. Luis Urbáez borracho y Dios hacía ver un ciego. Y la gente se ha quedado en eso y dice, yo también puedo hacer lo mismo. Ahora no. Tú tienes que dejar que Dios forme el carácter del llamado, varón. Sí. ¿Me entiendes? Y eso es lo que Dios quiere hacer, formar el carácter. Yo sé que Dios para este tiempo va a levantar hombres impresionantes. Y varón, impresionante Dios va a levantar. Y eso yo lo tengo 100% seguro. Pero Dios quiere formar el carácter de nosotros para que no cometamos los mismos errores que cometieron nuestros generales. Yo los he estudiado a todos, varón. Desde el 2020 vengo estudiándolo a ellos. Desde el 2020 a todos. ¿Me entiendes? ¿Qué quiero decir? Que aunque ellos hayan cometido esos errores que nosotros no podemos. Ahora, si hay algún error en nosotros que Dios nos está usando en sanidades, en milagros, en prodigios, hey, dejemos que Dios forme el carácter. Porque cuando un hombre con carácter y usado por Dios, hace bomba, varón. Lo que pasa es que si nosotros no obedecemos lo que Dios nos ha dicho, entonces eso va a provocar que salgamos del escenario que Dios nos ha puesto. Podemos ver que hombres de gran ministerio fueron sacados del escenario. Usted ahorita hablaba de Allen, pero quiero decir algo sobre Allen. Con respecto a Allen, lo que he conocido de él, con respecto al alcohol, es que este hombre, sabemos que cuando él se convirtió, él no podía sostener una taza en la mano, un vaso, porque estaba nervioso, porque él era un alcohólico ya. Pero ¿qué sucede con este hombre? Este hombre cuando se convierte, para poder estar de pie y para poder sostener el micrófono, tenía que tomar alcohol. Que se entiende esta parte. Allen no tomaba alcohol para emborracharse ni nada de eso, sino que era una necesidad que había ya en su sangre. Que él tenía que tomarse ese alcohol para calmar los nervios. Y este alcohol entonces lo hacía él calmar los nervios. De hecho, Allen tuvo varios problemas, varias denuncias de donde él conducía bajo embriaguez, embriagado. Y tuvo varias denuncias, de hecho, que a varias de ellas él no iba. Cuando él muere, porque Allen murió en un accidente, ¿verdad? Sí. Cuando él muere en el accidente, él le hacen los exámenes y dicen que tenía alcohol, que estaba embriagado, que murió embriagado. Realmente Allen no se embriagaba. Él tomaba para calmar los nervios porque ya su mano, él embriagándose desde niño porque sus padres lo embriagaban desde niño para reírse de él, porque en su casa había una fábrica de alcohol. Entonces, este hombre tenía una necesidad por lo que había sembrado y la Biblia dice que lo que el hombre siembra eso cosecha. Dios te garantiza la salvación de tu alma, Dios te garantiza tantas cosas, pero hay muchas cosas que tú sembraste que tú vas a tener que cosecharla, quiera o no quiera. Entonces, los ministerios que yo entiendo que han sido más atacados del siglo XX al XXI han sido Allen y Luis Urbáez. Allen por el tema del alcohol y Luis Urbáez por la caída que tuvo. Ahora, ¿qué he aprendido yo de Luis Urbáez? La sinceridad. Ha sido un hombre que se ha manejado con una sinceridad muy amplia. Fue un hombre que cuando estaba mal él lo reconocía. Cuando él lo llamaban para orar, él no quería orar porque él estaba mal con Dios. Pero quiero informarle a ustedes que están ahí escuchando ya hasta este minuto. Quiero decirles que en el año 1979 me contó el pastor de Luis Urbáez que Luis Urbáez vino a la República Dominicana
porque en la República Dominicana hubo una reunión de pastores y su pastor me confesó a mí, hoy mismo que hablamos. Yo tuve comunicación con el pastor de Luis Urbáez, eso viene también, eso tenemos ya unas cuantas entrevistas con el pendiente, con el pastor de Urbáez, tenemos con el chofer, que no se pudo dar hoy otra vez el chofer para completarla. Tenemos otro que está descarriado, que también estuvo con Urbáez, también va a decir lo que vio. Oiga, descarriado, no es ni cristiano hoy en día. Bueno, el fin es que este hombre, cuando está ya en Estados Unidos, que hacen esa reunión de pastores, su pastor le dice, no, no vaya, no vaya. Y él sí vino, aquí habían unos cuantos líderes reunidos, los pastores aquí en República Dominicana. De hecho, reunidos también para tratar el tema de Luis Urbáez. Luis Urbáez también era un invitado y vino. Y cuando él vino, él le dijo a ellos, ustedes estaban orando para que yo me reconciliara, ustedes estaban orando para que yo volviera a Cristo porque estaba descarriado, porque en el 78 él había estado descarriado otra vez, en el 78, viene y se reconcilia a finales del 78, ahí entra el 79, se reconcilia otra vez. Entonces viene a Dominicana, muchos lo abrazaron, muchos lloraron con él y cuánta cosa. Él le dijo a ellos, ustedes oraron para que yo me levantara, pero entonces quiere decir que ahora ustedes me acusan, ustedes no me dan oportunidad, ustedes... en fin, fue que supuestamente lo perdonaron, se abrazaron con él y fue una gloria. Me dice el pastor, me contó ahorita que él llegó allá a Nueva York contento, alegre. Y el pastor hasta se alegró, wow, que alegre viniste, sí, porque nos pusimos de acuerdo con los pastores en la República Dominicana. Fue algo bien. ¿Usted sabe qué sucedió? Que a él lo hicieron creer que lo perdonaron, pero no lo perdonaron nada. ¿Usted sabe qué sucedió? Él, cuando entonces se dio cuenta que no lo habían perdonado nada, ya en el año 80, ya tiene un año reconciliado, ¿verdad? En el 80 volvió para atrás el hombre otra vez, con una tristeza interna por el rechazo que le tenían, algo que usted no se imagina. Entonces ahí vuelve y se levanta, ya a finales del año 80, el hombre se levanta otra vez y cuando se levanta, entonces ahí en el 81 es que Dios le dice que vaya a Argentina. Pero usted se fía, él fue a Argentina en abril. Abril fue el segundo viaje a Argentina, porque en ese año él fue varias veces. Pero en abril, él está en Argentina. Lo que le estoy diciendo es que él no fue a Argentina a principios de año, porque a principios de año está acabado de reconciliarse. Y va a Argentina, ustedes saben el reto de tantas cosas que pasaron en Argentina. Bueno, luego el hombre regresa a Nueva York y prendido allá, botando candela. Pero en el año 1984 ya el hombre estaba descarriado otra vez. Ahí fue que se armó el lío de la muerte y cuantas cosas más. Que eso viene en lo próximo, que es el chofer que va a dar los puntos finales y todo, porque él sí sabe bien lo que pasó con él, con quién se juntó, qué fue lo que pasó. Todo, él tiene todos esos detalles, absolutamente, de lo que sucedió. Entonces, mis hermanos, ¿qué le digo? Este hombre, por más grave que fuera el pecado, sí supo reconocer su falta. Sí supo reconocer, sí, estoy mal. Escuchen esto que les voy a contar. Tremendo. Un momento, un jovencito acababa de convertirse. Se convirtió con Luis Urbáez. Y Luis Urbáez estaba un poco flojo. Fue en ese mismo tiempo sí, del 80 fue, de hecho. Sí, exactamente, del 80 fue eso. Porque me dio el patrón que más nunca lo volvió a ver después de eso. Sucedió que él lo convenció, mira, ven, que yo voy a predicar por primera vez, ve conmigo, tú eres mi padre espiritual, yo me convertí contigo y cuántas cosas. El fin fue que lo convenció. Y cuando Luis Urbáez fue, él le dijo, oye, ve acá, no me mencione, no me salude, no me dé oportunidad porque yo no estoy bien con Dios. Yo vine porque no quise hacerte sentir mal, vine. Y el muchachito desesperado, usted sabe, un general varón en ese tiempo, cuando me iba a agarrar el micrófono que va a predicar, dice, ¡hey, gloria a Dios! Aquí está Luis Urbáez, pero el hombre está escondido en una esquina de la iglesia. Aquí está Luis Urbáez. Y dice el pastor, que eso lo vio él, que la gente empezó a aplaudir cuando dijeron que Luis Urbáez estaba por ahí. Y aplaudían. Porque escuchen bien, los miembros de las iglesias amaban a Luis Urbáez. Quienes odiaban a Luis Urbáez eran los pastores. Ahí era que estaba el lío.
Entonces, de hecho, cuando Luis Urbáez iba a predicar en un lugar, la iglesia quedaba vacía y los miembros se iban y los pastores quedaban solos en la iglesia, porque todos se iban detrás de Luis Urbáez. Entonces, cuando empiezan a aplaudir la gente, aplauden. Usted sabe, la atmósfera de la gente. ¡Ay, aquí está! ¡Dios mío! Y el muchacho se le acerca y le dicen, señores, y le digo, espérense. Tranquilo, todo, yo estoy mal con Dios, yo no estoy bien. Yo estoy mal, yo no puedo hacer nada. Yo estoy mal. Y la gente ahí aplaudiendo y atacando lo que dijera algo. Oye, que sea que saludara. Y él desde allá atrás, sin irse para allá, para el altar. Sí, pero está bien. Y cuando ese hombre se paró, mi hermano, esos ojos se le abrieron, mi hermano. Y empezó a fluir en una ciencia. Mire, y agarró una mujer y dijo, mira tú, a tú esto, tiene un hijo así, que le pasó así. Un asunto. El jovencito no pudo ni predicar, varón. Ahí se armó un asunto que eso. ¿Usted me está entendiendo? Entonces el pastor en su palabra mismo narra y dice, era una unción rara, era algo extraño. Yo no sé qué era lo que ese hombre tenía con Dios. Yo no sé qué es lo que Dios tenía con él. Todavía no hemos podido entender qué asunto que era. Ay, manito, el perdón, la humillación. Amado, son muchas las cositas que nosotros ocultamos, que no las decimos. Si nos sentamos y nos ponemos a analizar, uno dice, wow. Son como muchos detallitos que son tonterías que no queremos decirla. Y sin embargo, cosa grave, la confesaba, papá. ¿Usted quiere que le diga algo grave que él confesó? Cuando él fue a Nueva York, no sé si fue la primera o la segunda vez, él cayó feamente allá. Él cayó con dos hermanas, gran hermana de sangre y hermana en la fe. Eso es algo grave, ¿verdad? Tremendo. A él lo operaron en la casa, esas mujeres, y allá usted sabe, se armó un lío. Y cuando él le preguntaron eso, él dijo que sí, que él se había acostado con las dos. Y hoy hay unos verdugos que Dios nos libre, que tú le preguntas, ven acá, manito, ¿fue verdad que tú dijiste que, un ejemplo, que Ferney no era de Dios? Y te dice, yo no he dicho eso, pero siendo verdad que lo dijo. Ni siquiera eso, que es sencillo, lo quieren confesar. Ahora va a confesar algo de esa magnitud. Entonces yo creo que ese era uno o el principal secreto de Luis Urbáez. Yo pienso en lo personal. La humillación, la sinceridad. El secreto. El tipo tenía una transparencia increíble. ¿Sabe quién amaba a ese hombre? Gigi Ávila. Cuando Gigi Ávila lo mandaban a pararle la campaña, como una vez pasó en Puerto Rico. Oye, para la campaña, que él está en pecado, no lo deje predicar, es un adúltero. Y Gigi le decía, David falló y tiene el corazón conforme al de Dios, déjenlo predicar, que está escrito que está predicando. Y cuando entró a Puerto Rico, que fue la primera vez que pasó eso, una niña que era tuerta, tenía un ojo que nada más tenía el agujero, el hoyo nada más. Cuando le dijo al ojo que viniera y saliera, el ojo se le brotó para afuera. Eso bastó para empezar a ministrar en Puerto Rico. Y todo el que él intentaba, porque tiene un don de ciencia que eso no tenía madre, que intentaba de que irse a burlarse a una campaña de él o algo, era revelado por el Espíritu. Una mujer fue con una que tuvo un accidente y dijo, Luis Urbáez dijo, aquí hay una mujer que vino eso fue aquí en Dominicana, una iglesia pequeña, cuando eso él estaba en un levantamiento de muchas caídas. Y es en ese culto de una iglesia pequeña. Y la mujer fue, yo voy ahí, yo no creo que Dios lo usa, ¿no? Y cuando dijo que hay una mujer que no cree que Dios me usa, ella está aquí en esta noche. O este día, no sé. Ella está aquí, dijo. Pero en el año 1952, ella tuvo un accidente. Y en el accidente ya se abrió la barriga. Wow.
y le dieron unos puntos por dentro. Usted sabe que hay heridas que dan puntos por dentro y por fuera. Claro. Le dieron unos puntos por dentro y los puntos que le dieron por dentro están ahí adentro. Esa mujer que yo estoy hablando ahora, la que ella cree que Dios no me usa, ahora mismo que se mire donde ella tiene la cicatriz de la herida. Y cuando ella se miró, todos los puntos habían brotado para afuera lo que tenía por dentro. Eso bastó para empezar a ministrar. Ese día no se predicó más de ahí. Eso bastó para empezar a ministrar. Entonces, el tipo tiene una conexión con el cielo increíble. Sí, así es. El tipo hacía proezas, el tipo le obedecía todo, el tipo le obedecía a la lluvia, todo. El hombre andaba en una dimensión que el tipo, que la enfermedad no importaba, fueran espiritual, fueran de forma natural, no tenía que ver. Cuando él habló de esa enfermedad tenía que irse. Muerto, no, hombre, no. Es que ese fue el único hombre que el dictador Rafael Leónidas Trujillo no pudo matar. Ese y Porfirio Rubirosa, que era el que vivía con su hija. Pero Luis Urbay, varón, fueron 3 intentos de muerte y no pudieron matarlo porque Dios lo guardó. Era demasiado fuerte. Es que era un manto que cargaba ese hombre extraordinario. Pero así era de hábil él. Como en la iglesia tuvo un desarrollo tan hábil, también en el mundo, cuando estaba descarriado, también hacía una diablura que nada más él la podía hacer. ¿Tú estás viendo lo que te estoy diciendo? Estando descarriado hacía cosas que los compañeros de él dicen que lo que él hacía nadie podía hacer eso. De que él te agarraba $1, oye, $1. Eso lo va a contar, eso lo va a detallar el chofer de él, porque ese que sabe bien de eso. Él le agarraba $1, estando descarriado, y te decía, mira, esos son $100, cámbiamelo, un ejemplo, cámbiamelo de a 20. Y cuando te lo presentaba, si tú veías que eran $100, y cuando tú te ibas, que él se iba con el menudo que tú le diste, nada más había $1, nada más, el de que te dijo que eran 100. Te ponía, mira, eso era una cosa terrible. No eran 100, era $1 nada más. Tremendo. Usted está oyendo el asunto. Como que él vaya, usted está vendiendo un celular. ¿Cuánto cuesta el celular? El celular cuesta $100. Ok. Hacía su marrulla, no sé qué diablo era lo que hacía. Mira los $100. Y son $100, sí. Tómalo, dame el celular. Desde que iba por allí, los $100 no aparecían. Entonces, por eso es lo que me dijo el amigo de él. Cuando él era cristiano, Dios lo usaba en gran manera. Pero había momentos de cargado que era el diablo que lo usaba también. Tremendo. Esas son cosas, varón. Eso no cabe en la mente humana, varón. Eso es demasiado fuerte. Entonces el hombre andaba en unos niveles de ayuno y oración, que eso era increíble. El tipo no andaba, el tipo cuando se metía con Dios, ese tipo no salía a mirar el sol para afuera. Él se trancaba ahí. Es que a veces dando de carga, Jesús le decía, mi amigo Urbay, quiero hablar contigo. Dando de carriado, varón. Eso sí que lo obedecía. Si hallaba tu casa, si la más cerca era tuya, decía, préstame tu casa. Y se te metía allá y prepárate, o tú se metiera y tú no lo ibas a poder sacar. Demasiado fuerte. Wow, varón. Y tú, varón, ¿y qué podemos decir? ¿Qué podemos decir en todo esto? Porque sé que hay gente que están escuchando. ¿Tú qué dices? Que hay hombres para este tiempo en esa magnitud de Ale, de Luis Urbay. Hay hombres en este tiempo que Dios está levantando en esa magnitud. Bueno. Ahora mismo. Yo estoy viendo esos niveles así en África. Pero aquí en América, así, a esos niveles así. Mañana Dios puede levantar a uno, ahora mismo, hasta a mí mismo, mañana mismo. Pero ahora mismo que yo te diga de que a ese nivel así. En África veo el pastor Chris, que eso es terrible. Mucho para ir para África, terrible. Porque Dios, como que yo no sé si es que la gloria se muda. Porque una vez todos esos hombres estaban en Estados Unidos, usted lo sabe.
Claro. Todo es Catherine Kuhlman, todo el mundo de Estados Unidos. Ahora usted está viendo más eso en África. Ahora, En África hay bastante. yo no sé qué ha pasado para África, pero la gloria está mudada para allá, esos niveles de gloria así. Pero creemos de que Dios se va a acordar de Latinoamérica. Ay, 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 Amén. ay, 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 ay. Y quiero hacerte una pregunta, porque después estaremos hablando sobre cosas. Quiero hacerte una pregunta. ¿Tú qué puedes pensar que es el secreto de esos hombres? El secreto mayor fue la asignación, por encima de todo. La asignación es gente que fueron escogidos para eso. No hay nada que podamos distinguir, porque cuando estaba Sansón, habían hombres más serios que Sansón, más preparados, y Dios dijo que era Sansón. Yo creo que el manto, varón, la asignación, por encima de todo. Luego, usted que le va a poner el carácter a la asignación que Dios le haya puesto. De ahí eso se encarga usted. Dios te dice a ti, yo te voy a dar un carro, pero tú sabes que ese carro tiene que echarle gasolina, tiene que lavarlo, ese carro cuando se pide tiene que taparlo, ese carro tiene que cuidarlo. Si tú agarras ese carro y lo corres sin aceite, aunque Dios te lo dio, se va a fundir. ¿Sí o no? Sí. Entonces, eso es lo que pasa muchas veces. Que mucha gente dice, no, Dios me dio un negocio. Ese negocio nunca va a quebrar porque Dios me lo dio. Y tú tienes que trabajar 8 horas en el negocio, tú te pones a trabajar 3. Y los clientes empiezan a irse. Los clientes empiezan a mudarse. Y después tú empiezas a decir que es el diablo, que se metió el diablo. No, no es que se metió el diablo, que usted no está atendiendo lo que Dios le dio. No, que Dios te dio una mujer. Dios me dio mi esposa. Ok, excelente. Pero yo me voy a predicar para Estados Unidos 3 meses por allá y mi esposa aquí sola. Tiene que atender a esa mujer. También usted no puede cuidar su ministerio, pero tiene que atender a 2 cosas. Entonces, todas esas cosas, varón, van de la mano. El manto, yo creo en el manto. Yo conozco gente que ayuna 40 días y no ha pasado nada. Yo Claro. conozco gente que te oran 4 y 5 horas diario y 6 y tú no le ves gloria por parte. Sin embargo, yo creo que te están orando 2 y 3 horas y cuando cogieron un micrófono, el diablo tiene que sentarse. Y la enfermedad tienen que salir. La asignación, varón. Creo que por Es la encima asignación. Es la asignación, y yo estoy tan claro en eso. Porque cuando Dios asigna a alguien para un propósito, varón, no importa, quizás va a sonar pues, muy fuerte, varón, cuando Dios asigna a alguien, lo pone en una posición, varón, Dios no te está mirando el error. No, porque es una asignación. Entonces hay gente que quiere primero santificarse, prepararse para ahora sí cumplir su asignación. Y yo le digo, perdiste el año. Porque tú tienes que caminar primero en tu asignación para que Dios ahora sí te perfeccione. Claro. Entonces hay mucha gente que son hombres de Dios y están esperando, oye, llevan más de 15 años santificándose y tienen asignaciones poderosas en Dios. Sí. Y tienen cada día que no, que hasta que Dios no haga esto, que hasta que Dios no me quite esto, que hasta que Dios no me quite este pecado, que hasta que Dios no me quite. Oye, yo digo, oye, pero el que comenzó la buena obra es el que la va a perfeccionar. No te perfecciones, déjalo a Dios y sigue tu asignación, que en el camino es que Él va a procesar eso. Pero hay gente que no da el paso. Yo conozco mucha gente que no da el paso, que tiene temor a dar el paso porque tiene errores. Sí. Los errores lo están matando. Los errores no lo dejan ver la gloria de Dios. Eso es así, eso es así. Es lamentable, amado, cómo podemos ver personas que Dios les muestra, mire, esta es mi voluntad, esto es lo que yo quiero hacer. Porque hay un detalle. Hay cosas que tienen asignaciones. Mira, las asignaciones tienen siempre unos mandamientos personales. De hecho, la mayoría de los mandamientos que tienen las asignaciones no aparecen en la Biblia porque los mandamientos que hay en la Biblia son para todos. ¿Sí o no? Lo que hay en la Biblia es para todos.
En la Biblia yo no puedo decirte a ti, Dios te dice a ti que tú, que lo que Dios dijo, eso fue para ti, no para mí, no. Lo que Dios dijo en la Biblia, eso es para todo. Tanto la promesa, tanto la salvación y todo, eso es para todo. Ahora, Dios te puede decir a ti, óyeme, te voy a decir algo, no me use gafa negra. Porque Dios te está diciendo eso, porque hay alguien que se parece a ti, que usa gafa negra también, que lo van a andar buscando para matarlo por ahí. Un día te va a confundir con él y te van a matar a ti. Y de nada tú no lo sabes, tú lo ignoras y vas y te metes tu gafa negra. Entonces tenemos que obedecer. Entonces, cada llamado, cada asignación, cada mando tiene mandamientos. A Sansón se le dieron unos mandamientos que nada más se le dieron a él. ¿Y qué pasó con Sansón? Esos mandamientos fueron violentados y automáticamente violentó esos mandamientos. Mire, Sansón violentó la ley de Dios no se sabe cuántas veces. Sansón empezó a acostarse con mujeres extranjeras, que eso le es prohibido a ellos, usted lo sabe. Así es. Y Dios no, por eso Dios no lo castigó. Él siguió con su poder. Ahora, cuando Sansón violó el principio del secreto del cabello, fracasó. ¿Ya? Usted sabía que la asignación que Dios te dio, como la que le dio a William Branham, y le dijo, no fume ni beba. Míreme, escuche bien lo que le voy a decir, y yo no quiero que muchos que practican el legalismo me malinterpreten. Oiga lo que le voy a decir, que lo que se lo voy a decir, se lo voy a decir con mucho respeto. Usted sabía que si William Branham caía en pecado con una mujer, Dios no lo iba a sacar de circulación por eso. No lo iba a sacar por eso. Escuche lo que le voy a decir. Él nada más tenía que arrepentirse de eso y automáticamente Dios lo restauraba. Pero si fumaba o bebía, automáticamente murió el manto. Automáticamente murió el manto. Porque eso fue una asignación que Dios le dio a él personal. No me lo hagas tú. Y punto. Si lo hizo. Mire, eso sí es una cosita que a Dios no le agrada, que yo te diga a ti, óyeme, no me haga eso. Personalmente, eso no me lo haga. Y tú después que tú estás en tu apogeo, que tú eres famoso, que tú eres grande, que tienes muchos millones, tú vas de burra. Yo soy fulano. Dame a beberme un trago de romo. Dios te dijo a ti que no te lo bebiera. Desde que lo hiciste, fracasaste. Nos descuidemos esos mandamientos internos que Dios nos ha dado en el secreto. Cuidémoslo. Porque eso sí no puede hacer fracasar. La esposa de mi pastor, Dios le dio un mandamiento a ella, porque Dios la sanó a ella de cáncer. La ex, porque ella murió. Le dijo, te sano de cáncer, pero no te desrices más. Yo no sé si allá en su país utilizan un desrizado que ponen la mujer a ponerse el pelo lacio. Y ella vivía con un hombre. Escucha, para que usted entienda que los mandamientos que Dios te va a poner, te van a llegar a momentos difíciles. Pero no dejes que el momento difícil te haga violentar lo que Dios te dijo. Ella vivía con mi pastor que tenía 21 años y ella tenía 35. ¿Usted está oyendo lo que estoy diciendo? Mi pastor tenía 21 años y ella 35. Ella, un poco desesperada porque se encontraba vieja para él, agarró, violentando el mandamiento de Dios, y se fue escondida para otro pueblo llamado La Romana, cerca de aquí de San Pedro, y se fue allá y se desrizó en La Romana escondida. Ahora, yo quiero que usted me pregunte qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó, profeta? Cuente. Cuando vino de La Romana le salió el cáncer otra vez. Wow. Y de eso murió. Porque Dios le dijo a ella, no te desrices. Tremendo. Pero fue a ella que le dijo eso. Y fue y se desrizó porque ella se encontraba que su esposo estaba muy joven y ella con ese pelo feo. Entonces el pelo se le puso bonito en el cementerio enterrado. Ahí luego mi pastor quedó solo y luego se casó. Entonces, cuidemos esos mandamientos que Dios nos ha dado, personales. También cuidemos lo de la Biblia, claro, no podemos ignorarlo. Yo no estoy diciendo que ignoremos lo de la Biblia, pero eso con los Dios personales para el ministerio, cuidemos eso. Cuidémoslo.
Oye, varón, usted sabe, profeta, que tú ahora que hablas de todo eso, o sea, me hace acordar de cosas como allá en Medellín. Cuando Dios me llevó a Medellín, el profeta sabe que uno con sus almacenes de tenis, de ropa, usted sabe que uno siempre va a andar bonito, como decimos acá en Colombia. Sí. Profeta, pero a Dios en sus cosas extrañas, Dios hace que el almacén, o sea, se desaparezca. Que no sé, hasta el momento usted me pregunta y no sé cómo desapareció el almacén. Sí. Cuando llego allá, yo llego con 3 pantalones y 2 camisas, profeta, y una chancla Cro, no sé cómo le llaman allá, Ferney. Cro. Sí. Cro, ok. Yo llego con una chancla Cro allá, con camisetas blancas acá.